Siempre me he enorgullecido de ser un hombre de familia, dedicado y comprometido tanto con mis seres queridos como con mi trabajo. A los 52 años, mi rutina estaba firmemente establecida. Todas las mañanas salía temprano a la oficina y regresaba al final de la tarde, ansioso por disfrutar del calor del hogar. Mi esposa, a quien llamaré Ava, era mi pilar de apoyo, y nuestros hijos, ya adultos e independientes, seguían sus vidas con éxito. Era un sábado común, soleado y tranquilo. Estábamos todos en casa, disfrutando de la compañía mutua. Por la mañana, decidí revisar mis correos electrónicos en la computadora compartida de la sala. La pantalla de la computadora parpadeó al encenderla, revelando la bandeja de entrada. Entre los mensajes habituales de trabajo y promociones, un correo en particular llamó mi atención. El asunto decía: confirmación de pago, fotos íntimas. Mi corazón dio un vuelco. No sabía qué pensar. Hice clic en el correo, y lo que vi hizo que mi sangre se helara. Era una confirmación de pago para un sitio de venta de fotos íntimas. Incrédulo, seguí el enlace al sitio, ingresé las credenciales que estaban guardadas automáticamente y, con un nudo en la garganta, comencé a explorar la cuenta. Fotos explícitas de Ava estaban a la venta en un sitio desconocido. No podía creer lo que estaba viendo. Me sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. 1000 pensamientos cruzaron por mi mente. ¿Cómo era posible? ¿Por qué Ava haría algo así? Sentí una mezcla de rabia, tristeza y traición, pero, por algún motivo, logré mantener la calma. «Papá, ¿estás bien?», preguntó mi hija, notando mi estado de shock. «Sí, querida». «Solo un correo del trabajo», mentí, tratando de disimular. No estaba listo para exponer aquello a nadie, mucho menos a nuestros hijos. Necesitaba entender más antes de confrontar a Ava. Pasé el resto del día en un estado de aturdimiento, fingiendo normalidad. Salí al jardín y comencé a cortar el césped, una tarea que generalmente me traía paz, pero que en ese momento parecía insignificante. El ruido del cortacésped era un ruido de fondo para mis pensamientos tumultuosos. Por la noche, esperé hasta que todos estuvieran dormidos y volví a la computadora. Cada clic revelaba más detalles perturbadores. Las fotos eran recientes, tomadas en nuestra propia casa. Ava parecía relajada y, de alguna manera, hasta confiada. Eso me corroía por dentro. ¿Cómo no había notado nada? Decidí que antes de tomar cualquier decisión precipitada, necesitaba saber más. Si Ava estaba haciendo esto, debía haber una razón, y necesitaba descubrir cuál era. El domingo, decidí investigar más a fondo. Revisé los armarios, buscando alguna pista. Encontré un celular escondido en un cajón de nuestro cuarto. Encendí el aparato y, tras algunos intentos, logré acceder a los mensajes. Allí había más evidencias, conversaciones con personas desconocidas y confirmaciones de transacciones. A cada descubrimiento, mi corazón se rompía más. El lunes, fui al trabajo como si nada estuviera pasando. La rutina era mi única ancla. Sin embargo, mi mente estaba a 1000, planeando cómo abordar a Ava sobre lo que había descubierto. Sentía una mezcla de ansiedad y miedo. Sabía que nuestra vida cambiaría drásticamente a partir de ese momento, pero necesitaba enfrentar la verdad de frente. Esa noche, mientras las luces suaves de la sala de estar arrojaban sombras danzantes en las paredes, el aire parecía más pesado que nunca. Ava y yo estábamos sentados en el sofá, uno frente al otro. Sostenía el celular en una mano, mientras la otra temblaba levemente, delatando mi intento de mantener la calma. ¿Puedes explicar esto?, pregunté, con voz baja pero cargada de tensión. Ava vaciló, sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo, no sé por dónde empezar, dijo, con la voz rota por la emoción. No es lo que piensas, te lo juro. Entonces, ¿qué es, Ava? ¿Por qué estás vendiendo fotos íntimas en Internet? Mi paciencia se estaba agotando, pero sabía que necesitaba escuchar su versión. Ella respiró hondo, las lágrimas rodando libremente por su rostro. Todo fue por las finanzas, comenzó, con la voz temblorosa. Las cuentas comenzaron a acumularse y no sabía qué hacer. Me sentí presionada,
desesperada. ¿Desesperada al punto de hacer esto? ¿De exponer nuestra vida íntima así? Mi voz subió un tono, pero me forcé a calmarme. Ava, podría haberte ayudado. Podríamos haber resuelto esto juntos. Ella sacudió la cabeza, el dolor evidente en sus ojos. Lo sé. Pero tenía miedo de preocuparte más. Las deudas, los préstamos, todo parecía insoportable. Y entonces, un día, vi un anuncio en línea y pensé que podría ser una solución rápida. Sus palabras perforaban mi corazón como cuchillas afiladas. La idea de que se hubiera sentido tan desesperada al punto de recurrir a algo así me llenaba de una tristeza profunda. Sin embargo, otra parte de mí resentía la traición. Entonces, ¿decidiste vender fotos sin decirme nada?, pregunté, tratando de entender la lógica detrás de sus acciones. Ella asintió, secando las lágrimas con el dorso de la mano. Sí. Pensé que podría mantenerlo en secreto, resolver los problemas financieros rápidamente y luego detenerme. Pero las cosas se salieron de control. Las cuentas siguieron llegando y yo estaba atrapada en un ciclo. Guardé silencio por un momento, intentando procesar todo aquello. ¿Y realmente pensaste que esa era la única salida? ¿Que no había otra manera? Estaba perdida, completamente perdida, confesó, con la voz casi en un susurro. No sabía a quién recurrir y la vergüenza me impidió hablar contigo. El silencio que siguió fue pesado y denso. Las emociones estaban a flor de piel, y el dolor de la traición era casi insoportable. Sin embargo, mirando a Ava, vi a una mujer quebrada, arrepentida y desesperada. Solo quería ayudar, aunque fuera de la manera equivocada, continuó. Nunca quise lastimarte, nunca quise que te enteraras de esta forma. Sus palabras resonaban en mi mente. Por más doloroso que fuera, sabía que necesitábamos resolver aquello juntos. Necesitaba creer en ella, entender que la intención detrás de las acciones, por más equivocadas que fueran, era salvar a nuestra familia de una crisis financiera. Esto tiene que terminar ahora, dije finalmente, con voz firme. Vamos a resolver esto juntos, encontrar una manera de lidiar con las deudas sin recurrir a esto. Pero necesitas ser honesta conmigo de ahora en adelante. Ava sintió vigorosamente, la esperanza brillando en sus ojos. Sí, lo prometo. Nunca más haré nada sin contártelo. Vamos a superar esto juntos. Mientras la noche avanzaba, nos quedamos allí, sentados en el sofá, discutiendo nuestras finanzas, elaborando un plan para salir de la crisis. La traición aún dolía, pero la esperanza de reconstruir la confianza y la alianza que teníamos era un paso en la dirección correcta. Sin embargo, no sabía que la explicación de Ava era solo la punta del iceberg. Había más secretos escondidos en las sombras, esperando ser revelados, y nuestro camino para superar esta crisis apenas estaba comenzando. El siguiente fin de semana llegó y, aunque Ava y yo estábamos trabajando juntos para superar la crisis financiera, una sombra de desconfianza se cernía sobre nosotros. Estaba tratando de lidiar con la traición y la explicación de Ava, pero algo dentro de mí aún estaba inquieto. Decidí que necesitaba una confirmación externa para entender realmente la profundidad de la situación. Fue durante una cena en familia que tuve una idea. Estábamos todos reunidos alrededor de la mesa. Ava, yo, nuestros hijos y mi suegro, un hombre de 78 años que siempre había sido un ejemplo de rectitud y moral para todos nosotros. Estaba orgulloso de nuestra familia y a menudo expresaba su orgullo y felicidad con nuestra unión. La idea que tuve en ese momento fue algo cruel, pero la curiosidad y la necesidad de saber la verdad hablaron más alto. Después de la cena, cuando todos ya estaban relajados en la sala de estar, aproveché un momento de distracción para enviar anónimamente un mensaje con el enlace de las fotos íntimas de Ava al celular de mi suegro. Hice esto con la esperanza de ver su reacción y tal vez entender mejor la gravedad de la situación a través de los ojos de alguien externo. No tardó mucho en revisar su teléfono. Cuando abrió el mensaje, su rostro se transformó en una máscara de shock e incredulidad. Se quedó paralizado, el teléfono temblando en su mano. Todos en la sala notaron su cambio repentino de expresión. «Papá, ¿está todo bien?», preguntó Ava, con una nota de preocupación en la voz. No pudo responder de inmediato. Su respiración se volvió irregular y comenzó a sudar.
La preocupación de Ava se transformó en pánico cuando él puso la mano en su pecho y comenzó a jadear. «Llama a una ambulancia, rápido», grité, saltando de la silla para sostener a mi suegro. El resto de la familia se puso en acción de inmediato, nuestros hijos llamando a los paramédicos mientras Ava intentaba calmarlo. Los minutos que siguieron fueron un torbellino de caos y miedo. Cuando la ambulancia finalmente llegó, mi suegro estaba pálido y semiconsciente. Los paramédicos lo pusieron en una camilla y lo llevaron rápidamente al hospital. Lo seguí de cerca, mi corazón pesado de culpa y arrepentimiento. Nunca imaginé que mi búsqueda de respuestas podría resultar en algo tan grave. En el hospital, mientras esperábamos noticias, Ava estaba desolada. ¿Qué habrá pasado? Estaba bien durante la cena, murmuraba, los ojos llenos de lágrimas. Mantuve el silencio, el peso de lo que había hecho presionando mi conciencia. Sabía que tendría que lidiar con las consecuencias de mis acciones, pero en ese momento, la prioridad era asegurarme de que mi suegro estuviera bien. Después de lo que parecieron horas interminables, el médico vino a informarnos que había tenido un inicio de ataque cardíaco, pero que, afortunadamente, estaba estable y fuera de peligro. El alivio fue inmediato, pero la culpa no desapareció. Durante la noche, mientras Ava estaba al lado de su padre en el hospital, tuve tiempo para reflexionar. Mi búsqueda de respuestas había causado una situación extremadamente peligrosa. Necesitaba ser más cuidadoso y menos impulsivo. La realidad era que la crisis financiera y la traición de Ava se habían transformado en algo mucho más complejo y delicado de lo que había imaginado. Esa noche, mientras estaba sentado en el pasillo del hospital, me prometí a mí mismo que sería más paciente y meticuloso en mis investigaciones. Necesitaba entender la verdad completa, pero no podía poner a nadie más en riesgo en el proceso. El mensaje anónimo había sido un error grave, y necesitaba encontrar un camino hacia la verdad que no implicara más dolor para mi familia. Los días siguientes se dedicaron a la recuperación de mi suegro. Ava y yo pasamos la mayor parte del tiempo en el hospital, tratando de mostrar una frente unida para nuestra familia, a pesar de las tensiones e incertidumbres que aún se cernían entre nosotros. Sabía que todavía había mucho por descubrir y que la verdad completa estaba lejos de ser revelada, pero estaba decidido a seguir adelante con cuidado y sensibilidad. Mientras mi suegro se recuperaba en el hospital, no podía apartar la sensación de que había más en esta historia de lo que Ava estaba dispuesta a admitir. La explicación sobre las fotos y la crisis financiera no parecía encajar completamente con la mujer que conocía desde hacía tantos años. Decidí que necesitaba ayuda profesional para desentrañar toda la verdad. Contraté a un investigador privado, un hombre discreto y experimentado, para seguir los pasos de Ava y descubrir cualquier cosa que pudiera estar escondiendo. Su trabajo es ser discreto. No quiero que ella sepa que está siendo investigada, le dije al investigador, quien asintió con semblante serio. Prometió mantenerme informado sobre cualquier descubrimiento relevante. Los días se convirtieron en semanas, y la rutina diaria se mezclaba con la ansiedad de esperar noticias del investigador. Durante ese tiempo, Ava y yo seguimos trabajando juntos para resolver nuestras finanzas, pero una nube de desconfianza se cernía sobre nosotros. Estaba constantemente atento a cualquier comportamiento extraño o indicio de que pudiera estar escondiendo algo más. Finalmente, una tarde de viernes, recibí una llamada del investigador. «Tengo algunas informaciones que creo que deberías ver», dijo, con voz grave y profesional. Concertamos una cita en un café discreto para discutir los detalles. Cuando llegué al lugar, él ya estaba esperando, con una carpeta llena de documentos y fotos sobre la mesa. Me senté, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Qué descubriste?», pregunté, tratando de mantener la calma. Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme una serie de fotos e informes. «Tu esposa no solo estaba vendiendo fotos íntimas. También estaba involucrada en encuentros pagados. Esto explica el flujo constante de dinero que no concuerda con la situación financiera que describiste». Cada foto mostraba a Ava en diferentes lugares, a menudo acompañada de hombres desconocidos. Las fechas y los lugares variaban, pero el patrón era claro. Mi corazón se encogía con cada imagen que pasaba ante mis ojos. Estaba usando el dinero de las fotos y los encuentros para financiar una vida de lujo, continuó el investigador. Joyas, ropa de diseñador, viajes caros.
Todo esto está documentado aquí. Me entregó un informe detallado que describía compras y viajes que nunca supe que había hecho. Había registros de estancias en hoteles caros, compras en boutiques exclusivas e incluso un viaje internacional que ella afirmó ser un viaje de trabajo. Me sentí traicionado de una manera que nunca imaginé posible. No solo era la infidelidad física lo que me devastaba, sino la magnitud de la mentira, la doble vida que llevaba mientras yo intentaba desesperadamente mantener a nuestra familia unida. Gracias por tu trabajo, le dije al investigador, con la voz seca y ronca. Asintió y me dejó allí, solo con las pruebas de una traición tan profunda que apenas podía procesar. Volví a casa en un estado de aturdimiento, la mente girando con la nueva información. Necesitaba confrontar a Ava nuevamente, pero esta vez, con todas las pruebas en mano. Esperé hasta que los hijos estuvieran fuera, asegurando que tendríamos privacidad para la conversación que estaba a punto de suceder. ¿Podemos hablar?, pregunté cuando Ava entró en la sala. Pareció sorprendida, pero asintió. Tomé la carpeta de documentos y fotos que el investigador me había dado y la coloqué sobre la mesa entre nosotros. Sé sobre los encuentros pagados, los viajes, las compras. Sé sobre la doble vida que llevas. El shock en su rostro fue evidente. Miró los documentos, incapaz de esconder la culpa y la desesperación. ¿Cómo lo descubriste?, murmuró, con las lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Eso no importa ahora, respondí, con la voz fría. Lo que importa es que mentiste. Todo esto, todas estas mentiras. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿A nuestra familia? Comenzó a llorar, tratando de encontrar palabras para justificar sus acciones. Estaba perdida, atrapada en un ciclo del que no podía escapar. Pensé que podría controlarlo, que podría salir de esto sin que lo supieras. ¿Controlarlo? ¿Salir de esto? Casi me reí de la ironía. Estabas viviendo una vida de lujo mientras yo estaba aquí, luchando para pagar las cuentas y mantener a nuestra familia unida. Esto es imperdonable, Ava. Ella siguió llorando, pero esta vez, no había excusas que pudieran borrar la traición. La profundidad de su deshonestidad y las consecuencias de sus acciones habían destruido la confianza que tenía en ella. Lo que sucedería a continuación era algo que aún no sabía. Pero una cosa era segura, nuestra vida nunca volvería a ser la misma. La revelación de la doble vida de Ava fue un golpe devastador, pero aún no estaba listo para renunciar completamente a lo que habíamos construido juntos. Durante días, intenté procesar la magnitud de la traición, pero a cada momento que pasaba, la rabia y el dolor solo crecían. No podía mirarla sin sentir una mezcla de repulsión y tristeza. Decidí que ella necesitaba enfrentar las consecuencias de sus actos y que la verdad necesitaba ser conocida por todos. Pasé los días siguientes reuniendo todas las pruebas que el investigador me había proporcionado, las fotos, los vídeos, los mensajes, todo. Hice copias digitales y físicas de cada documento. Necesitaba asegurarme de que, cuando la verdad se revelara, nada pudiera ser negado o escondido. El sábado, mientras Ava estaba fuera en una supuesta reunión de trabajo, que ahora sabía que era otra de sus escapadas, comencé a enviar los correos electrónicos. Usé una dirección de correo anónima y los envié a todos nuestros amigos y familiares. El asunto del correo era simple y directo, la verdad sobre Ava. En el cuerpo del mensaje, describí brevemente lo que había descubierto, adjuntando todas las pruebas para que pudieran verlo por sí mismos. Enviar los correos me dio una extraña sensación de alivio. No era venganza, sino justicia. Ava necesitaba ser responsabilizada por sus acciones, y yo necesitaba la validación y el apoyo de nuestros amigos y familiares para seguir adelante. Cuando Ava volvió a casa esa noche, parecía tranquila, sin sospechar nada. Esperé hasta después de la cena para confrontarla. Tan pronto como los platos fueron retirados, me senté frente a ella en la sala de estar. Envié las pruebas a todos nuestros amigos y familiares, dije, con voz firme y sin emoción. Ahora todos saben la verdad sobre tu doble vida. Se quedó pálida, la expresión de shock y horror tomando su rostro. ¿Qué has hecho?, susurró, con las lágrimas comenzando a rodar nuevamente. Hice lo que era necesario. Destruiste nuestra confianza y nuestra vida juntos con tus mentiras. Ahora,
Todos saben quién eres realmente. Ava cayó de rodillas, sollozando incontrolablemente. Por favor, perdóname. Estaba desesperada, confundida. No sabía qué hacer. No puedo perdonar algo así, Ava. No solo me traicionaste a mí, sino que también traicionaste a nuestra familia, a nuestros amigos. Nos expusiste a la humillación y la vergüenza. Mientras ella continuaba llorando, mi teléfono comenzó a vibrar incesantemente. Mensajes y llamadas de amigos y familiares comenzaron a llegar. Algunos estaban sorprendidos, otros incrédulos, y muchos estaban furiosos con Ava. Sabía que, a partir de ese momento, ella sería juzgada y excluida por muchos. En las semanas que siguieron, la vida de Ava se desmoronó rápidamente. Fue despedida del trabajo cuando sus empleadores descubrieron sus actividades ilícitas. Nuestros amigos en común la evitaron, y hasta algunos miembros de la familia cortaron contacto con ella. Sus lujos desaparecieron, y fue dejada sola y desamparada. Yo, por otro lado, comencé a reconstruir mi vida. Me mudé a un apartamento más pequeño y sencillo, donde podía empezar de nuevo sin los recuerdos dolorosos de nuestra antigua casa. Volví a enfocarme en el trabajo, encontrando consuelo en la rutina y el esfuerzo por seguir adelante. Un día, mientras organizaba mis nuevos enseres en el apartamento, recibí una llamada inesperada. Era uno de nuestros amigos en común, queriendo saber cómo estaba. Hablamos largo y tendido, y me ofreció apoyo y comprensión. Me di cuenta de que, a pesar de todo, aún había personas en mi vida que se preocupaban por mí y estaban dispuestas a ayudarme a seguir adelante. Los meses pasaron, y el dolor de la traición de Ava comenzó a disminuir. Encontré fuerzas en mí mismo que nunca supe que tenía, y empecé a abrirme a nuevas posibilidades. Hice nuevos amigos, redescubrí pasatiempos olvidados y, eventualmente, comencé a considerar la idea de encontrar a alguien que realmente valorara la lealtad y la honestidad. Se había hecho justicia, de una forma u otra, y Ava estaba pagando el precio por sus acciones. Yo seguí adelante, más fuerte y más sabio, con la certeza de que merecía una vida mejor y más sincera. Y así, lentamente, comencé a reconstruir no solo mi vida, sino también mi fe en el amor y la confianza.